El día de hoy vamos a tocar un capítulo importantísimo. Por eso yo desearía en el Señor que abran sus Biblias. Si no tienes una Biblia, trata de retener lo más que puedas en lo que el día de hoy nosotros vamos a hablar. Las redes sociales que ustedes conocen, ellas han sido diseñadas para esclavizarte de manera digital. Cuando usted por primera vez se registra en Facebook, tú te estás registrando para ser un esclavo de una plataforma digital. Y lo increíble es que las personas hoy día creen pasar minutos en un teléfono y resulta que son horas. Al igual que pasa en una computadora, en una tabla, la era digital te esclaviza. Sin embargo, tú y yo no fuimos diseñados para esto. Nosotros fuimos diseñados para vivir en un mundo real, palpable, donde te comuniques con otras personas, donde hables con ellos. La tecnología digital, hermanos, no escapa de la corrupción humana. Y es que la tecnología no está mal. Lo que está mal es el corazón del hombre. Un dispositivo como este puede ser utilizado para promover la pureza sexual. Una pureza sexual saturada de la palabra de Dios. Pero también un dispositivo como este puede ser utilizado para exhibir la inmoralidad sexual. Y es que te pueden esclavizar en la pornografía. Fácilmente abres en internet una página y todos los anuncios que vienen son anuncios pornográficos. Ellos están promoviendo la inmoralidad sexual. Y en nuestros días, la revolución sexual tiene un efecto único en el futuro de nuestros jóvenes. Nuestros jóvenes no ven el sexo como realmente la Biblia lo enseña. La revolución sexual promueve el liberalismo sexual, promueve la superioridad sexual. Y es que el sexo en nuestro tiempo está desacoplado del matrimonio. Cuando tú veas una película, un video, el sexo que están promoviendo está alejado del matrimonio. Tú como padre debes enseñarle a tus hijos no solo identificar dónde quedan sus ojos o sus brazos cuando están pequeños. Tú como padre debes identificar en tus hijos dónde están las mayores riquezas que ellos jamás pueden compartir con ninguna persona, sino solo compartirlas en el matrimonio. Tú debes decirle a tus hijos qué es un pene y qué es una vagina, y para qué se utilizan y en qué momento se deben utilizar. Lo que tú no estás haciendo hoy, lo está haciendo la tecnología digital. Lo que tú no estás promoviendo hoy, lo está promoviendo las redes sociales. El sexo es el motor de todo lo que ocurre hoy, del feminismo, de las revoluciones, de todo lo que está ocurriendo hoy. El sexo es el motor de eso, es el corazón. Esa es la herramienta favorita del mundo secular para distorsionar el diseño de Dios, para redefinir el matrimonio. Cuando un hombre y una mujer se quieren unir, le dice, no hace falta el matrimonio. El concubinato es suficiente. Es mentira. La Biblia enseña algo diferente a eso. ¿Sabes lo que está promoviendo los gobiernos hoy? Bueno, si tú eres hombre y te gusta otro hombre, fácilmente puedes casarte en matrimonio. Pero ¿por qué no promueves en ello el concubinato? Algo que no es bíblico, por cierto. Nuestra sociedad, querido amigo y hermano, no solo es una sociedad anticristiana, sino es una sociedad que detesta la biología y la ciencia. El mayor delito hoy día es decir que los cromosomas de una mujer es XX y que los cromosomas del hombre es X y Y. La mayor herejía de nuestro tiempo es decir que el hombre es creado a imagen y semejanza de Dios. Esa es la mayor herejía. Así que el sermón de hoy y el sermón del mes de febrero, basado en la primera carta de Corintios, capítulo 7, es un tesoro que todos los que estamos acá debemos valorar, porque te habla
del sexo lícito, de la pureza sexual. Es por esto que yo he titulado mi sermón Soltería y matrimonio, una perspectiva bíblica. Va a estar basado en el capítulo 7 de Primera de Corintios, desde el versículo 1 hasta el versículo 7. Esto lo vamos a ver en 3 estructuras, así que la primera parte de nuestro sermón es una perspectiva bíblica de la soltería, versículo 1 y versículo 2. La segunda parte es una perspectiva bíblica del matrimonio, versículo 3 hasta el 5. Y por último, lo que vamos a ver es el consejo paulino para solteros y casados, versículo 6 y versículo 7. ¿Qué es lo que el apóstol Pablo desea enseñarnos a nosotros hoy? ¿Qué es lo que tú debes aprender durante el mes de febrero? ¿Qué es lo que tú debes aprender del capítulo 7 de Primera de Corintios? Pureza sexual. En 2 palabras, eso es todo lo que debes aprender. Pureza sexual. Lo que Pablo trata de enseñarnos a nosotros a través de la Biblia es cómo mantener la pureza sexual en la soltería y en el matrimonio. Es todo lo que Pablo desea. Y no es una poca cosa. Yo creo que es un gran tesoro lo que Pablo pretende enseñarnos a nosotros hoy acá. Quisiera, antes de introducirnos en lo que es la explicación de estos 7 versículos, en un contexto general, en este caso, de este capítulo. Debemos recordar que los corintios, en su mayoría, eran griegos. La filosofía de ellos era una filosofía neoplatónica. Así que estos hombres eran filósofos y se dirigían, algunos de ellos, por la rama de Platón. Estos individuos, algunos de ellos eran ascetistas, es decir, que le daban poca importancia al cuerpo porque creían que lo que realmente importaba era el espíritu. En algunos casos, ellos se abstenían a tener relaciones sexuales para purificar el espíritu. También debemos recordar que cuando Pablo llega a Corinto, Pablo es expulsado de la sinagoga y debe reunirse en una casa que está al lado de la sinagoga. Así que había también persecución. Sin embargo, 10 años después que Pablo escribe esta carta, es que se inicia una persecución legal en contra del cristianismo. Habiendo dicho esto, sin que se les olvide, vamos ahora a introducirnos a nuestra primera parte. Una perspectiva bíblica de la soltería. Vamos a leer versículo 1 y versículo 2. En cuanto a las cosas de que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer, pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. Acá nosotros veremos, desde un punto de vista bíblico, la soltería. Cuando estamos hablando acerca de la soltería, estamos hablando acerca de muchachos jóvenes, pero también acerca de personas divorciadas que todavía no se han vuelto a casar y de personas que están solas, que son viudas, porque su pareja ha muerto o porque su pareja lo ha dejado. Esos son los solteros. Los solteros son esta clase de personas. Sin embargo, Pablo luego en el capítulo 7 va a explicar un poco más acerca de las viudas y acerca de los divorciados. Al igual que Pablo va a explicar cuando un hombre es cristiano y una mujer no es cristiana. Eso lo va a explicar después. Yo solo voy a explicar lo que es la soltería bíblica en este momento. La soltería no es ser espiritual. Eso es algo que usted debe retirarse. Bueno, yo soy cristiano, tengo 20 años y soy soltero. Soy la persona más codiciada porque lo que sucede con los solteros es que ellos se creen, como hay un dicho por allí, la última Pepsi-Cola del desierto en su iglesia local. Se creen los hombres más atractivos de la iglesia local o las mujeres más codiciadas de la iglesia local. Una mujer soltera tiene lo mismo que una mujer casada y un hombre soltero tiene lo mismo que un hombre casado. Tanto así que Pablo coloca acá el mismo nivel a la mujer y al hombre. La soltería tampoco es libertad sexual. Llega el hombre y dice, bueno, yo tengo 20 años
no me he casado, pero resulta que ya has conocido a muchas mujeres. Hay una frase que todo padre debería enseñarle a sus hijos, que cuando escuche esa frase, una niña, una mujer, no debe aceptar. Y es, dame una prueba de amor. Era lo que hablaba con un joven hace una semana atrás. Noviazgo, novia, tener novia. ¿Es que acaso nosotros no analizamos la palabra novia o novio? No vio. ¿Qué fue lo que no vio? No vio las partes íntimas de la otra persona. Eso debes enseñarlo tú como padre y como madre. Al igual que la palabra novela para aquellas amantes de las novelas. Novela, la ves, te vuelves adicto a ella. Por favor, nos hace falta tan solo un poco de meditación en lo que nosotros vemos y en lo que nosotros leemos. Cuando tú lees los primeros versículos, Pablo dice, en cuanto a las cosas que me escribiste. Pablo nos está diciendo acá de que los corintios escribieron una carta y que probablemente la enviaron con las personas que Pablo menciona en el capítulo 16 de Primera de Corintios. Cuando Pablo recibe la carta, lo que empieza a leer es una serie de interrogantes, de incógnitas, de dudas que tiene la iglesia de Corinto. ¿Cómo cuáles? No sé. Realmente no sé, porque como un predicador decía, las cartas del Nuevo Testamento son como cuando tú escuchas a una persona hablar por teléfono. Tú sabes lo que dice el que está hablando por teléfono, pero no sabes lo que le están diciendo por teléfono. Y es lo mismo que ocurre acá. Nosotros sabemos lo que Pablo está diciendo, pero no sabemos qué es lo que le están diciendo a Pablo. Creemos y opinamos de que lo que a Pablo le dicen tiene que ver con el sexo. Si tú lees capítulo 5 y capítulo 6, vas a encontrar la impureza sexual. Vas a encontrar el sexo ilícito. Pero en el capítulo 7 vas a encontrar el sexo lícito. Así que Pablo lo que hace es responder de forma acertada a las dudas de ellos. ¿Y cómo responde Pablo? Lea usted mismo, hombre. Bueno, le sería al hombre no tocar mujer. Se refiere a no tocar mujer en el área sexual. Pablo está diciéndole a los hombres, ahora esto como que quizás no nos agrade mucho, Pablo le dice a los hombres, bueno le es al hombre no tener relaciones sexuales. Quizás algunos digan acá, pero ¿qué está diciendo Pablo? ¿Qué le ocurre a este hombre? ¿Pretende Pablo que yo haga lo mismo que él? Veamos primero por qué Pablo dice que bueno es que no conozcan a una mujer en la intimidad. En primer lugar, por las persecuciones. ¿Recuerdas que Pablo había sido expulsado de la sinagoga? Pablo, siendo expulsado solo, sin hijos y sin esposa, solo se preocupa por él. Un soltero solo se preocupa por él. Se preocupa por mortificar su pecado, se preocupa por orar, por ser más santo, se preocupa para agradar a su Señor, pero un hombre casado no. Un hombre casado primero observa de que su familia está en una playa, resulta que está lloviendo y que solamente puede salvar a uno, y está su esposa y sus 3 hijos. Y el esposo casado cristiano tiene que decir, ¿a quién salvo? ¿A mis 3 hijos o a mi esposa? Y obviamente el hombre cristiano dice, tengo que salvar a mi esposa y que mis 3 hijos mueran. ¿Por qué? Porque él se casó fue con su esposa, no con sus hijos. Y quizás parezca un poco duro. Pero eso mismo es lo que está ocurriendo cuando Pablo dice, quiero que los hombres y las mujeres dejen de tener relaciones sexuales. Pero qué duro es Pablo. Pablo no está dando un mandamiento con respecto a este punto. Pablo lo que desea es que el hombre soltero y la mujer soltera se preocupe por las cosas del Señor. ¿Qué es soltería? Porque Pablo está diciendo, bueno le sería no tocar mujer. Pablo está hablando acerca de la soltería. ¿Qué es soltería? Soltería es celibato. ¿Qué es el celibato? Es la decisión propia de abstenerse al sexo. Recuerde esa palabra. Soltería es igual a celibato y celibato es la decisión propia
no que alguien me la impuso. Es mi decisión propia de abstenerme al sexo. Para algunas personas, la soltería es lo mejor. Para otros, no. Bueno, yo quiero ser soltero. Ya yo tengo 30 años, tengo 40 años. Y tú sabes que cuando las personas ya comienzan a tener 30, 35, 40, y es un soltero, una muchacha, está en la iglesia, empiezan a caerle todas las hermanitas. Mujer, ¿hasta cuándo? ¿No te vas a casar? Ya basta. Mira, todos se están casando y pasan trenes y trenes y trenes y tú te quedas. Y eso es un gran pecado, porque tú no sabes si realmente esa mujer o ese hombre ha sido llamado por Dios para ser soltero. La soltería es un don. La soltería no es que yo digo, bueno, soy soltero y ya. No, es un don, es un regalo de Dios. Igual que el matrimonio. Eso no quiere decir de que, bueno, con la primera persona que venga me voy a casar. No, es un don, es un regalo. Tienes que estar capacitado por Dios para esto. Veamos lo que dice el versículo 2. Pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. Pablo recomienda en primer lugar, quisiera yo, de que fuesen solteros, pero si tú no tienes el don de soltería, entonces cada mujer tenga su propio, no dice sus muchos maridos, dice su propio marido. Y cada hombre tenga su propia mujer, te pertenece a ti. Así que esa cuestión de amigos con derecho, eso no existe. Esa cuestión de que, bueno, esta es mi amiga y esta es mi amante, eso no existe dentro del cristianismo. ¿Qué es la palabra fornicación que Pablo toca en el versículo 2? La palabra fornicación proviene del griego porneia, de donde proviene la palabra pornografía. ¿Recuerdan las redes sociales? ¿Cuán peligrosas son en esta área? Tú no sabes qué es lo que tu niño ve cuando agarra un teléfono. Con teléfonos, pero no de mensajito de texto y de llamada. Teléfonos de alta tecnología, que puedes abrir cualquier cosa. ¿De qué se están saturando los niños por medio de esas cosas? Lo más seguro es que sea de pornografía. La fornicación se refiere a la inmoralidad sexual o al sexo ilícito fuera del matrimonio. Vean 1 Corintios capítulo 5. Pablo está diciendo que por causa de la fornicación, cada quien tenga su propio marido y su propia mujer. Pablo no está diciendo que todos los solteros en la iglesia de Corintios eran fornicarios. Pablo es consciente que aquellos solteros que no tienen el don pueden caer en este pecado de fornicación. Y recuerda que fornicación es sexo fuera del matrimonio. ¿Podrá tu hijo o tu hija llegar virgen al matrimonio? Pregunta eso en nuestra sociedad. La pornografía infantil es increíble. De cada 5 niños, 1 es violado. De cada 5 niños, 3 son niñas. Y cuando un niño es abusado, el 90% de los abusos vienen de personas que lo conocen, de familiares, de amigos. Usted debe ser muy precavido con sus hijos. En una oportunidad llegó la hija de un pastor y le dice, papá, mi amigo es un mentiroso. Ajá, pero ¿por qué tú dices eso? Bueno, resulta que él dice que se mete debajo de la cama con la vecina y pone sus partes íntimas en las partes íntimas de él, debajo de la cama. Eso es mentira, ¿verdad, papá? Y el papá tuvo que sentar y explicarle estas cosas. Niños, lo más preciado para ustedes es algo que sus padres deben enseñarles. Exíjanle a papá y a mamá que les hablen sobre esas áreas importantes. Eso no es un tabú. Eso es algo tan natural como conocer cuántos dientes tienes tú. Tú debes enseñarle a tus hijos. ¿Qué es lo que un soltero bíblico no debe hacer? Algunas cosas como, en primer lugar, no creer que es más espiritual que otro. En segundo lugar, no creer que es menos importante que otros. En tercer lugar, no creer que tiene libertad sexual. Así que ya vemos, primero, un soltero no debe decir de que él es más espiritual que otros cristianos. Segundo, ese soltero no debe decir que él es menos importante que otros cristianos. Tercero, ese soltero no puede ver la vida o el sexo como una libertad para fornicar. Cuarto, el soltero bíblico no ve pornografía. Padre cristiano, que tienes hijos, pregúntale a tus hijos
¿cuándo fue la última vez que se expusieron a pornografía? Pregúntale a tus hijos eso. Y quizás tú digas, ¿eso puede ocurrir en una iglesia cristiana? Claro que sí, más de lo que tú crees. Tus hijos se pueden convertir en unos depredadores sexuales. Luego de preguntarle a tus hijos, ¿cuándo fue la última vez que se expusieron a pornografía? No lo vayas a matar a palo. Explícale el daño que esto causa mentalmente. La pornografía es como la droga. Te vuelves adicto y dices, este es el último clic. Este es el último clic. Y el último clic se convierte a las 5 de la mañana, cuando tu papá o tu mamá se están levantando. Apagas la computadora corriendo. Se te olvida borrar el historial de la computadora. Y tus padres fácilmente pueden ver dónde navegaste. Padres, si ustedes no saben manejar la tecnología, háganlo. Vean dónde sus hijos se han metido en las búsquedas de YouTube y en las búsquedas de Internet. Y en último lugar, lo que un soltero bíblico no debe hacer es masturbación. Esa palabra ocurre cuando comienzas a exponerte a la pornografía. Yo soy un hombre de Dios, soy un hombre santo, soy una mujer de Dios y resulta que esas cosas lo estás haciendo en tu casa luego que termine un culto tan sagrado como este. Resulta que en las noches cuando tus padres están dormidos, tú comienzas a hacer esto. Te has vuelto un adicto del sexo. Lo mejor no es que le digas, mamá, papá, luego de escuchar el sermón yo necesito casarme. No. Lo mejor es que tú le digas, papá, mamá, tengo este problema y necesito de hombres maduros en la fe que me ayuden a mí a pasar esto. Cuando un homosexual siente algo por otro hombre o una mujer por otra mujer, ¿qué es lo que se le recomienda en una iglesia local? Bueno, cásate, pero no con la mujer, cásate con un hombre. Y tú no te cases con el hombre, cásate con una mujer. Ya se solucionó el problema. Mentira, todavía quedan esas secuelas. ¿Qué es lo mejor que tú le puedes recomendar a un homosexual o a una lesbiana en la iglesia local? Abstente al sexo ilícito. Te vamos a ayudar, te vamos a aconsejar en la iglesia para que te fortalezcas espiritualmente. Tú no puedes decirle a esa mujer o a ese hombre que se case de una. Vas a dañar al cónyuge porque él viene con otra mentalidad. Necesitas una purificación, una depuración. ¿Qué es lo que el cristiano, el soltero bíblico, debe hacer? En primer lugar, debes reconocer que la soltería es un regalo de Dios. La soltería es un don de Dios. No cualquiera tiene este regalo, hermano. La soltería es un regalo que Dios te da. Ahora valóralo. No todos tienen esto. El don de la soltería no es dado a todos los cristianos. Pero Pablo dice, es bueno. ¿Por qué? Hermanos, el soltero puede hacer cosas que el casado jamás podrá hacer. El soltero puede dedicar su vida por completo a la obra del Señor. El soltero puede llegar y orar cuanto quiera. El soltero puede ayunar lo que quiera. El soltero puede venir todos los días de culto a su iglesia local. El casado a veces no. El soltero puede venir incluso los días que no hay culto a su iglesia local, para limpiar, para pulir y hacerlo con alegría. Lo increíble de hoy día, de nuestros tiempos, es que el soltero no hace esto con alegría. Venir yo solo a limpiar, ¿y por qué el casado no lo hace? Mi hijo, el casado tiene una mujer y tiene hijos. Tú no tienes a nadie, tienes a Cristo. Trabaja entonces, pasando un buen coleto a todos los demás que van a venir a la iglesia. Ojo, esto no quiere decir de que los casados, me cruzo de brazos, ni oro, ni leo la Biblia, ni ayuno, ni nada por el estilo. Pablo lo que está diciendo es que el soltero tiene mayores privilegios que el casado. Comienza una persecución en nuestro país contra el cristianismo. ¿Quién gana la carrera para huir? ¿El soltero o los casados? El soltero tiene 2 pies y eso corre pero duro. El casado resulta que su esposa es una gordita y sus 3 muchachos son flojitos.
Así que él tiene que agarrar a la gordita por aquí, a los 3 niños por aquí, y bueno, lo agarran ya y lo sacrifican, y los primeros martirizados, el matrimonio cristiano. No ocurrió suficiente. Hermano, soltero, tienes buenos privilegios. Ve la soltería como un don de Dios. Lo segundo que debe recordar el soltero bíblico es que la soltería es buena. Pablo te dice en el versículo 1, bueno es la soltería. Gracias, Señor, por el don que me has dado. Gracias, Señor, porque la soltería es buena, pero el casado no puede hacer eso. Tercero, el soltero bíblico debe recordar que la soltería es difícil. Ser soltero y tener el don es difícil. Pero hermano, si usted dijo de que que el soltero bíblico que tiene el don de continencia no tiene problemas en esa área, sí es cierto, en esa área. Pero cuando tiene un problema, no tiene un apoyo para expresarle sus luchas y sus problemas. ¿Qué necesita el soltero bíblico cuando se presenta la dificultad? Tener una comunidad de gracia. Es decir, el soltero bíblico, cuando se presenta la dificultad, debe correr a la iglesia local, en la comunidad de gracia, donde hay hombres casados que pueden ser un apoyo. Así que hombres casados, no se crean que solamente su trabajo es con su familia. El soltero de la iglesia local también es su familia en Cristo. Y por último, el soltero bíblico debe recordar que la soltería no es permanente. La soltería no es permanente. Hermano, ¿cómo es que eso? Si tengo el don. He descubierto que tengo el don. Y ahora dices que no es permanente. No, porque en un momento te vas a casar con el Señor. Apocalipsis nos dice a nosotros que el Señor viene por su esposa y tú soltero eres su esposa y te vas a casar con Él. Así que Cristo es el modelo perfecto de soltería en un mundo caído. Cristo es el modelo perfecto de soltería, 33 años soltero. Y trabajó de lleno cuando estaba como un niño, con su padre, también en el templo. Pero luego cuando inicia su ministerio, Cristo se preocupaba por los desvalidos, por las personas más necesitadas. Yo quiero ser un soltero bíblico. ¿Qué tienes que hacer? Visita al enfermo. Si un hermano en la iglesia no pudo asistir y tú tienes la posibilidad de visitarlo, ve y hazlo. El soltero bíblico se preocupa no solo por él, sino por todos. No solo por mamá, papá, hermanos y hermanos. No, es por todos. Así que Jesucristo es el enfoque bíblico para que dediques tu vida al reino de Dios. Recordemos que no siempre estaremos solteros porque nuestro amado Dios vendrá por nosotros. Aquí hay 2 preguntas que vamos a hacer con respecto a este tema de la soltería. Lo primero es, ¿debe ser expulsado de la membresía un hermano que se case con un incrédulo? Ese soltero está en nuestra iglesia local, ha sido bautizado, es miembro de iglesia local, pero él ha descubierto que no tiene el don. Por lo tanto, él empieza a ver en su iglesia local si hay alguna muchacha que le atraiga. Resulta que todas son feas para él. Se va a otras iglesias y no consigue nada. Y este hombre cristiano, miembro de una iglesia, decide buscar una mujer afuera, en el mundo. La pregunta es, ¿debe ese hermano ser expulsado de la membresía porque se quiere casar con un incrédulo? La respuesta es sí. Esa persona debe ser expulsada de la membresía porque se quiere casar con un incrédulo. Y eso viola el mandamiento del Señor. Otra pregunta. ¿Debe asistir a la boda los hermanos de la iglesia local cuando el expulsado los invita? Hermano, pero ya él fue expulsado, hermano. Él es mi buen amigo del alma. Yo crecí con él en la iglesia local. Y es cierto, él se está casando con una persona inconversa, con un incrédulo. ¿Debes asistir a esa boda? No debes asistir.
para mostrar tu rechazo al pecado, no a la persona, sino a lo que la persona ha hecho. Por eso debes abstenerte a ir a su boda. ¿Qué nos enseña a nosotros estos dos versículos? Primero, recuerda que si tienes el don, puedes permanecer en celibato. Lo segundo que nos enseña estos dos versículos es que la respuesta divina para el deseo sexual es matrimonio. Ahora, ¿cómo vas a vivir tú soltero que sabes que no tienes el don? Trabaja del Señor y sírvele al Señor. El Señor sabe que no te dio el don. Lo tercero que te enseña este pasaje es que todos tenemos el mismo derecho del sexo puro. Todos tenemos el mismo derecho del sexo puro. Para que no se te olvide, en dos palabras, estos dos versículos, soltería y pureza. Pasemos a nuestra segunda parte, una perspectiva bíblica del matrimonio. Versículo 3 hasta el 5. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal, y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración y volver a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Pablo nos está enseñando en el versículo 3, 4 y 5 que cuando usted se casa, el sexo está en el contrato. Ojo, cuando usted se casa, y eso quiero dejarlo bien claro, algunas personas le tienen miedo al matrimonio y llegan y viven con su pareja, tienen hijos, pero no se han casado. Resulta que esas personas conocen a Cristo, vienen a la iglesia local y en la iglesia local, poco a poco, con las enseñanzas, les van aclarando a esas personas que están viviendo en fornicación, porque no es adulterio. Están viviendo en fornicación porque están practicando el sexo fuera del matrimonio. Y que si Cristo viene, ellos se quedan. Que ellos, a pesar de que son fieles a la enseñanza, fieles a su iglesia local, ellos están viviendo en pecado. ¿Ok? Pero hermano, yo tengo ya 5 años viviendo con mi pareja. Tenemos 4 niños. Yo nunca le he sido infiel. Sí, a tu pareja quizás no le ha sido infiel, pero a tu Señor sí le ha sido infiel, porque tú estás obligado a casarte. Si lo amas, te casas. Algunas personas creen que cuando se habla de matrimonio en la iglesia local, se está diciendo, te van a bautizar. ¡Corre! No. Mira, lo que se busca en la iglesia local es que un matrimonio que vive en fornicación, qué incoherencia en lo que acabo de decir, que una persona que vive en fornicación se une en matrimonio. Eso es todo lo que se busca, ¿ok? Todo lo que se busca es eso. Ahora, en base a esa función, cuando te casas, sí puedes tener sexo. Hermano, entonces usted está diciendo que si yo estoy en fornicación, yo no puedo seguir teniendo sexo con mi pareja, que tenemos 5 niños, que no soy casado, hasta que me case, hermano, en plena pandemia. Lo que yo te estoy diciendo a ti es que si no te casas, estás fornicando y estás pecando. Imagínate tú que tú trates de hacer tus cosas legales y el registro civil en flexibilización te dice cerrado, 0 matrimonio. Dios mío, este hombre pero el pobrecito suda mucho. La cuestión es que vas a tener que orarle al Señor para que abra el registro. Esa es la cuestión. El hombre y la mujer deben estar disponibles sexualmente. Pero tú debes entender que debes estar disponible sexualmente para tu cónyuge. Desde el momento que tú te casaste, desde ese momento dejaste de tener derecho sobre tu cuerpo. No, este es mi cuerpo, esta es mi figura.
Tú no me la vas a deformar. Yo no quiero tener hijos ahorita porque este cuerpo lo voy a perder. No, olvídate. Tu cuerpo de figura única en la soltería. Cuando te casaste, se te deforma. Y sobre todo cuando tienes niños, quizás ya no sea lo mismo. Es por eso que debes tener mucho cuidado, porque a veces las personas, y sobre todo las mujeres, son muy egoístas. Le dicen al esposo, yo no quiero niños. No me van a arruinar mi carrera universitaria. Eso es un pecado. Hermano, pero yo leí en el Antiguo Testamento que Salomón tenía no sé cuántas mujeres. Y Salomón va a tener que darle cuenta al Señor por eso. Porque a pesar de que eso aparece en la Biblia, Dios no avala eso. Yo creía que como Salomón, Salomón era el gran rey y todo lo demás, yo dije, yo también puedo. Pues. Yo también, no, eso es mentira. Usted no puede. Una sola mujer es suficiente. Esa es su esposa, su rosa, su vaso de cristal. Eso es el todo para usted. Por eso es que, mire, de verdad, un matrimonio cuando se casa, para donde vaya la esposa tiene que ir el esposo. En una oportunidad un pastor presbiteriano, él contaba una ilustración sobre un matrimonio cristiano muy adinerado, tenía muchísimo dinero. Y este hombre tenía yate, le gustaba pescar, y él a veces en su yate tomaba un grupo de marineros y también una cocinera y se iba durante días. Y el pastor de la iglesia local, en una oportunidad habla con la esposa y le dice, hermana, de verdad yo estoy preocupado por usted. Dígame, ¿por qué? Lo que sucede es que su esposo se va muchos días en el yate a pescar y la palabra dice de que no pueden estar tan separados por mucho tiempo. Y ella le dice, no se preocupe, pastor, todo está controlado. Pero ¿cómo es eso? Resulta que cuando mi esposo comienza a ver bonita a la cocinera, él sabe que es hora de volver. En pocas palabras, hermano, el hombre cuando llega y se retira de su pareja, el hombre comienza a ver, cuando ya no puede más, comienza a ver a su esposa en todas las demás mujeres. Todas las mujeres son lindas y bonitas. Es mentira, es el apetito sexual que tienes, que ya te está diciendo tienes que comer, porque hay mucha hambre, y de repente el hombre dice, hey, cálmate, contrólate, llega a casa. Y cuando llega a casa, llega al jardín del Edén, al menos que no tenga los niños ahí. ¿Qué es lo que un matrimonio bíblico no debe hacer? Primero, promover el celibato. Un matrimonio bíblico no puede promover el celibato. Mujer, ya basta de manipular a tu esposo y decirle a tu esposo, no, yo quiero estar soltero. Hay matrimonios cristianos que duran hasta 1 año sin conocerse sexualmente. ¿Qué promueve ese matrimonio? Celibato. El celibato en el matrimonio es pecado. ¿Qué es lo que no debe hacer un matrimonio bíblico? Segundo, practicar sexo ilícito. Hay matrimonios cristianos que en su intimidad ven pornografía. Eso es pecado también. Tercero, privar a su cónyuge del sexo. Veamos lo cuarto. Chantajear, manipular y negociar con tu cónyuge por sexo es pecado. Bueno, mi amor, si tú no me compras los zapatos que vi en el Sambil, no hay nada, mi amor. Primero los zapatos y después lo otro, mi vida. Mi amor, pero es que gané fue $1 en la quincena, mi amor, y eso vale 25. ¿Cómo hago? No sé, pide prestado. No ofrendes. Deja de ofrendar un mes, pero yo quiero mis zapatos. ¿Qué es lo que un matrimonio cristiano debe hacer? Primero, el matrimonio cristiano tiene que entender que debe promover el compañerismo y la ayuda mutua. Porque a la mujer le gusta hablar de todo. ¿Cuántos pacientes tuvo? ¿Cuántos niños están enfermos? ¿Cuántos están graves? Quiere hablar acerca del amigo, del vecino. De todo quiere hablar la mujer cuando llega a la casa. El hombre no quiere hablar, pero es de nada. Es hola, sí, está bien, chévere, me fascinó eso. Pero la mujer sigue y taca, y el hombre ya basta, Señor, que se calle, Padre. No. Recuerda, el matrimonio es compañerismo. Escúchala. Ora al Señor y dice, Señor, ayúdame a poder escuchar a mi esposa. Ora al Señor y escúchala. Todo lo que quiera hablar. Lo otro que debe hacer el matrimonio es procrear, tener hijos.
Eso es un don de Dios. Tercero, el matrimonio es para disfrutar del sexo puro, del sexo lícito. Cuarto, el matrimonio es un retrato de Cristo y de su iglesia. Así que cuando tú ves a papá y a mamá, tú dices, ahí está Cristo y ahí está la iglesia. Cuando tú ves a tu papá y a tu mamá que están peleando, mamá, acuérdate que tú tienes que ser como la iglesia, sumisa. Papá, no le grites a mi mamá porque Cristo jamás le gritó a la iglesia. Así que tú vas a ser ese niño que vas a ser un árbitro. Cuando veas que están discutiendo, ya va. Eso no lo enseña la Biblia. ¿Qué ocurre si una mujer o un hombre no quieren tener relaciones sexuales? Pablo dice en el versículo 5, no os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración y volver a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Pasos para abstenerse a la relación sexual. ¿Cuáles son? En primer lugar, mutuo consentimiento. Así que si la mujer no quiere, el hombre entonces tiene que decirle a la mujer, está bien mi amor, yo tampoco quiero. Pero si el hombre dice, no mi amor, yo no estoy de acuerdo contigo, llega la mujer y dice, bueno mi vida, es que yo voy a orar por los nuevos creyentes que están asistiendo a la iglesia. Y llega el esposo y dice, bueno, vamos a orar aquí rapidito, porque no vas a durar toda la noche orando. Pablo es increíble en lo que está diciendo. Los pasos que tú debes tener para abstenerte a esto es mutuo consentimiento. Tienes que convencer a tu cónyuge que lo que vas a hacer es algo puro y bíblico. Lo segundo que Pablo dice es que debe ser por algún tiempo. Entonces, en primer lugar, debe ser algo mutuo. Lo segundo que Pablo te dice a ti que debe ser por un tiempo, y el tiempo tiene que ser un poco breve. Por eso es que yo no estoy muy de acuerdo con aquellos matrimonios que el esposo tiene que viajar a su trabajo 2 meses, 1 mes, y esa esposa queda sola ahí en casa. Bueno, pero es que está buscando dinero. Yo no creo eso. Yo creo que lo mejor es que el esposo hable con el jefe para que se quede cerca de su casa, o que el jefe permita que viaje con su familia. Porque un hombre o una mujer solo durante 1 mes, eso es peligroso. Vas a conseguir la casa llena pero de humo cuando llegue. Eso se te va a incendiar todo. Lo tercero que Pablo está diciendo acá, para abstenerte a esto, es para la oración. Pero si quieren orar por 1 semana, por 3 días, por 5 días, pueden hacerlo. Pero luego júntense nuevamente. Y te está diciendo en el área sexual. Así que son 4 pasos. Mutuo consentimiento. Segundo lugar, por algún tiempo. Tercero, para la oración. Y cuarto, júntate de nuevo. Cristo, hermanos, es la muestra de un amor sacrificial, un amor purificante, un amor inquebrantable, un amor que nunca puede faltar en el matrimonio. Cuando el hombre y la mujer se unen, San Agustín decía que Dios se retira de la habitación. Bueno, San Agustín de Hipona estaba equivocado, porque cuando el hombre y la mujer se unen en su lecho matrimonial, Dios está allí, Dios está siendo exaltado. ¿Por qué? Porque esa mujer y ese hombre promueven la pureza sexual en el matrimonio. Eso no es un pecado. Está promoviendo un amor inquebrantable, que su pareja no se fije en otra mujer o en otro hombre. Está promoviendo un amor sacrificial, que cuando él no tiene deseo y su esposa tiene deseo, él va a suplir el deseo de su esposa. ¿Qué nos enseña a nosotros este pasaje? 3 cosas. Primero, los casados deben cumplir en la intimidad. Segundo, los casados deben preservar sus matrimonios. Cuida tu matrimonio, preserva tu matrimonio, ama tu matrimonio. Y tercero y último, la abstinencia sexual abre la puerta a la inmoralidad. Cuando tú le dices a tu esposa, sí, yo escuché el sermón, está bien, es bíblico,
pero yo no quiero nada. Tú estás abriendo las puertas a la inmoralidad sexual a tu cónyuge. Así que si tu cónyuge te es infiel fuera de casa, fue porque tú lo quisiste. Tú llegaste y dijiste, bueno, el hermano habló, todo lo demás, pero yo creo que fue muy machista, fue una persona que se centró mucho en eso, y por el mes de febrero yo no voy más. Por el mes de febrero no vas a ir más. Te vas a meter en tremendo problema con un Dios que es santo y con un Dios que es puro. Eso es lo que tú debes entender. Vamos a pasar ya así de una manera mucho más breve a nuestro tercer y último punto, versículo 6 y versículo 7. El consejo paulino para solteros y casados. Mas esto digo por vía de concesión, no por mandamiento. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno la verdad de un modo y otro de otro. La abstinencia sexual es un consejo, dice Pablo, no un mandamiento. Pablo está diciendo, yo desearía que los solteros no conocieran mujer, pero es mi consejo, paulino, no es mi mandato. El mandamiento en el versículo 6 es que no se nieguen. En el matrimonio, el hombre y la mujer no se deben negar. Ese es el mandato. La concesión o el consejo de Pablo es, quédate soltero. En este caso, la referencia es para cristianos. En este caso, Pablo está hablando de a cristianos. Cada persona, según lo que Pablo nos dice en el versículo 7, debe descubrir el don. Esto suena un poco a prosperidad. Descubre el don que hay en ti. Eso es lo que tienes que hacer. Descubre el don que tienes. Yo no sé cuál tiene. Si termina el culto y tú lo primero que vas a decir, hermano, ¿será que usted puede orar por mí para yo descubrir mi don? Bueno, sí puedo orar. Pero mientras que lo descubra en la soltería, dedícate al Señor. El deseo de Pablo es que el hombre le sirva al Señor para la expansión del reino de Dios. Es lo que Pablo desea. Sé puro, pero para la gloria de Dios. Cuando tú finalmente descubras cuál es tu don, entonces tú vas a servir con tu don fielmente a tu iglesia local. Cuando el matrimonio cristiano sabe cuál es su don y trabaja con su don, ese matrimonio cristiano edifica la iglesia local. Hermanos, ¿qué nos enseña Pablo en este consejo que nos da? El consejo fue fácil. Descubre el don que tienes. Ese es todo lo que tienes que hacer. Descúbrelo. ¿Qué nos enseña Pablo? Dos cosas. Primero, no todos son llamados a casarse. Y segundo, usemos nuestro don para la gloria de Dios. Es lo que tenemos que hacer. Para concluir, no desperdicies tu vida si estás soltero. Dedícate a la obra del Señor. Dedícate en todo lo posible para ser un hombre piadoso. Esfuérzate en esa área. Ayuda a otros jóvenes no cristianos, cristianos. Muestra misericordia, muestra bondad, muestra amor hacia otros. Si has desperdiciado tu soltería, entonces es hora de renunciar al sexo ilícito y de servir a Cristo. Es hora de que des cuenta a un hombre maduro en la fe en tu iglesia local. Y para el matrimonio, recuerda que tu matrimonio es un diseño divino y ese diseño divino tiene prendas hermosas que valorar como la pureza sexual. Soltero y casado, exhibe la pureza sexual. Ama la pureza sexual.